Francisco se rebela contra el nuevo orden mundial. Declara, varón y mujer los creó. Francisco decide abolir la ideología de género y el nuevo orden mundial, con sus millones de medios de comunicación, le condenan al silencio y amplifican el rumor nada fundado, completamente falso, de que apoyan las uniones gays. Los medios censuran la noticia totalmente. Aunque yo lo había dicho antes, Francisco ya lo había dicho con anterioridad, ahora lo ratifica en un documento. En este sexto mes del año 2019 es decisiva la batalla. Tenemos por un lado el mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús, versus junio, mes del orgullo gay. El documento tiene el título de Varón y mujer los creó, para una vía de diálogo sobre la cuestión del gender en la educación. Congregación para la Educación Católica, entre paréntesis, de los Institutos de Estudios. Contiene ideas realmente revolucionarias sobre el tema. Por ejemplo, asegura que a dos sexos, masculino y femenino, solo existen dos géneros en todas las culturas, los cuales pueden cambiar dependiendo de la cultura, pero nunca existir más de dos, correspondientes a masculino y femenino. Realmente creo que el documento ofrece una solución al problema de este tiempo, demostrando con ello que la Iglesia Católica siempre ha tenido excelentes científicos e investigadores sociales. Por eso voy a dar lectura al documento y lo vamos a ir comentando. Inicia en su página 2 donde dice: Introducción. 1. Se difunde cada vez más la conciencia de que estamos frente a una verdadera y propia emergencia educativa, en particular por lo que concierne a los temas de afectividad y sexualidad. En muchos casos, han sido estructurados y propuestos caminos educativos que, cita textual, transmiten una concepción de la persona y de la vida pretendidamente neutra, pero que en realidad reflejan una antropología contraria a la fe y a la justa razón. La desorientación antropológica que caracteriza ampliamente el clima cultural de nuestro tiempo ha ciertamente contribuido a desestructurar la familia. Comentario, es decir, destruir la familia. Continúo leyendo. Con la tendencia a cancelar las diferencias entre el hombre y la mujer, consideradas como simples efectos de un condicionamiento histórico-cultural. 2. En este contexto, la misión educativa enfrenta el desafío que surge de las diversas formas de una ideología genéricamente llamada gender, que, cita textual, niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y mujer. Esta presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista que también cambia con el tiempo. Fin de cita. Notas a pie de página. Benedicto XVI, discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, 10 de enero de 2011. Papa Francisco, exhortación apostólica post-sinodal Amoris Laetitia, 19 de marzo de 2016, número 56. Página número 3. 3. Es evidente que la cuestión no puede ser aislada del horizonte más amplio de la educación al amor, la cual tiene que ofrecer, como lo señaló el Concilio Vaticano II, cita textual, una positiva y prudente educación sexual, dentro del derecho inalienable, es decir, irrenunciable, de todos de recibir una educación que responda al fin, al propio carácter, al diferente sexo, y que sea conforme a la cultura y a las tradiciones patrias, y al mismo tiempo esté abierta a las relaciones fraternas con otros pueblos, a fin de fomentar en la tierra la verdadera unidad y la paz. En este sentido, la Congregación para la Educación Católica ha ofrecido ulteriores profundizaciones en el documento.
documento que se titula Orientaciones educativas sobre el amor humano, pautas de educación sexual. 4. La visión antropológica cristiana ve en la sexualidad un elemento básico de la personalidad, un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los demás, de sentir, de expresar y de vivir el amor humano. Por eso, es parte integrante del desarrollo de la personalidad y su proceso educativo. Cita textual: verdaderamente en el sexo radican las notas características que constituyen a las personas como hombres y mujeres en el plano biológico, psicológico y espiritual, teniendo así mucha parte en su evolución individual y en su inserción en la sociedad. Fin de cita. En el proceso de crecimiento, cita textual, esta diversidad y aneja a la complementariedad de los dos sexos responde cumplidamente al diseño de Dios, en la vocación enderezada a cada uno. Fin de cita. La educación afectivo-sexual considera la totalidad de la persona y exige, por tanto, la integración de elementos biológicos, psicoafectivos, sociales y espirituales. Notas a pie de página. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Post-Sinodal Familiaris Consorcio, 22 de noviembre de 1981, número 6. Juan Pablo II, Carta a las Familias, Gratissima Sane, 2 de febrero de 1994, número 16. Juan Pablo II, Valoración de la Dignidad del Matrimonio y de la Familia, Audiencia General, 8 de abril de 1981, Enseñanzas 4, diagonal 1, 1981, páginas 903 a la 908. Concilio Vaticano II. Dichiarazione sul educazione cristiana, Gravissimum Educationis, 28 de octubre 1965, número 1. Congregación para la Educación Católica, Orientaciones Educativas sobre el Amor Humano, Pautas de Educación Sexual, 1 de noviembre de 1983. Siguiente. Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración acerca de ciertas cuestiones ética sexual, 29 de diciembre de 1975, número 1. Orientaciones Educativas sobre el Amor Humano, número 5. Página 4. 5. La Congregación para la Educación Católica, dentro de sus competencias, tiene la intención de ofrecer algunas reflexiones que puedan orientar y apoyar a cuantos están comprometidos con la educación de las nuevas generaciones a abordar metódicamente las cuestiones más debatidas sobre la sexualidad humana a la luz de la vocación al amor al cual toda persona es llamada. Toda persona está llamada al amor, dice. De esta manera, se quiere promover una metodología articulada en 3 actitudes de escuchar, razonar y proponer, que favorezcan el encuentro con las necesidades de las personas y las comunidades. De hecho, escuchar las necesidades del otro, así como la comprensión de las diferentes condiciones, lleva a compartir elementos racionales y a prepararse para una educación cristiana arraigada en la fe, que, cita textual, todo lo ilumina con nueva luz y manifiesta el plan divino sobre la entera vocación del hombre. Fin de cita. 6. Al emprender el camino del diálogo sobre la cuestión del gender en la educación, es necesario tener presente la diferencia entre la ideología del gender y las diferentes investigaciones sobre el gender llevadas a cabo por las ciencias humanas. Mientras la ideología pretende, como señala Papa Francisco, cita textual, responder a ciertas aspiraciones a veces comprensibles, pero busca imponerse como un pensamiento único que determine incluso la educación de los niños, fin de cita, y por lo tanto excluye el encuentro. Excluye el encuentro, no faltan las investigaciones sobre el gender que buscan de profundizar adecuadamente el modo en el cual se vive en diferentes culturas la diferencia sexual entre hombre y mujer. Es en relación con estas investigaciones que es posible abrirse a escuchar, razonar y proponer. 7. Por lo tanto, la Congregación para la Educación Católica encomienda este texto, especialmente en los contextos implicados para este fenómeno, a quienes se preocupan del corazón por la educación, a quienes se preocupan de corazón por la educación, en particular a las comunidades educativas de las escuelas católicas y a cuantos, y animados por la visión cristiana de la vida, trabajan en otras escuelas, a los padres, alumnos, directivos y personal, así como a los obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos, movimientos eclesiales, asociaciones de fieles y otras organizaciones del sector.
Nota a pie de página, Ibidem número 35, Ibidem 2147, donde se expone la concepción cristiana de la sexualidad. Concilio Vaticano II, Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Actual, Gaudium et Spes, 7 de diciembre de 1965, número 11, Amoris Laetitia, número 56. Página 6. Escuchar. Breve historia. 8. La primera actitud de quien desea entrar en diálogo es escuchar. Se trata, antes que nada, de escuchar y comprender lo que ha sucedido en las últimas décadas. El advenimiento del siglo XX, con sus visiones antropológicas, trae consigo las primeras concepciones del gender. Por un lado, basadas en una lectura puramente sociológica de la diferenciación sexual. Comentario. Es decir, cuando los grupos de marxistas culturales, vamos a llamarles, pero obviamente también de libertinaje sexual, liberales, dicen que los sexos son simplemente una construcción ideológica, una construcción social. A eso se refiere en esta parte. Repito. 8. La primera actitud de quien desea entrar en diálogo es escuchar. Se trata antes que nada de escuchar y comprender lo que sucedió en las últimas décadas. El advenimiento del siglo XX, con sus visiones antropológicas, trae consigo las primeras concepciones del gender, por un lado, basadas en una lectura puramente sociológica de la diferenciación sexual, y por el otro, con un énfasis en las libertades individuales. De hecho, a mediados del siglo, nace una línea de estudios que insistía en acentuar el condicionamiento externo y sus influencias en las determinaciones personales. Aplicados a la sexualidad, estos estudios querían mostrar cómo la identidad sexual tenía más que ver con una construcción social que con una realidad natural o biológica. 9. Estos enfoques convergen en negar la existencia de un don originario, que nos precede, está antes de que tengamos conciencia, y es constitutivo de nuestra identidad personal, formando la base necesaria de nuestras acciones. Es decir, antes que tener uso de razón, nacemos con un sexo definido en cada una de nuestras células. En cada uno de nuestros cromosomas lo define XX, mujer, XY, un hombre. Eso no está sujeto a discusión ni a nuestras creencias. Es lo que señala en el punto 9. 9. Estos enfoques convergen en negar la existencia de un don originario que nos precede y es constitutivo de nuestra identidad personal, formando la base necesaria de nuestras acciones. Punto. En las relaciones interpersonales, lo que importa sería solamente el afecto entre los individuos. Esto es lo que siempre dicen todos los propagandistas a favor de la ideología de género, a favor de la promoción del homosexualismo, el travestismo. Dicen que el amor sería algo así como un amor platónico. Recordemos que Platón es el primer filósofo comunista, enemigo de la familia y promotor de la homosexualidad. Por eso dicen que el amor platónico, según nada más importaría una especie de intelectualización de las orientaciones afectivas, que no tendría ningún reparo, ninguna revisión en fijarse en qué o en quién está enfocando ese afecto, que no tendría problema en que fuera una persona del mismo sexo porque ellos solamente se interesan en los sentimientos. Esta es una visión irreal, una visión irrealista y dista mucho de ser en realidad amor lo que intentan justificar como amor. Repito esta parte. En las relaciones interpersonales lo que importa sería solamente el afecto entre los individuos, independientemente de la diferencia sexual y la procreación, consideradas irrelevantes en la construcción de la familia. De este modo, los grupos comunistas, los grupos marxistas que consideran a la familia como una institución burguesa, a través de la promoción de la ideología de género, pues lo que quieren es destruir la familia, a la cual consideran el origen de la propiedad privada. Ante todo, ellos lo que quieren es destruir la propiedad privada, y la propiedad privada no se destruye a partir de las leyes, sino a partir de un proceso de destrucción de la estructura básica del Estado-Nación. La célula básica obviamente es la familia, y eso es lo que están atacando los ingenieros sociales del marxismo en la actualidad con la ideología de género. Ideología de género que se llama marxismo cultural y de hecho es parte de las estrategias comunistas. Pero es solamente una parte, es el mismo liberalismo,
liberalismo radicalizado, libertinaje sexual, que se podía ver, por ejemplo, en la República de Weimar, convirtiendo totalmente a Alemania en la capital del pecado del mundo, donde ya se aplicaba todo esto, con personajes judíos como Magnus Hirschfeld, que cuando, por ejemplo, usted ve las películas dedicadas a satanizar a los nacionalsocialistas, que los ponen como unas bestias que quemaban libros en unas enormes hogueras, eran precisamente los libros degenerados de promoción de la homosexualidad hechos por el judío Magnus Hirschfeld, quise decir, una especie de marxista cultural que era promotor de todas las desviaciones de identidad sexual e identidad en general. Dice, en las relaciones interpersonales lo que importa sería solamente el afecto entre los individuos, independientemente de la diferencia sexual y la procreación, consideradas irrelevantes en la construcción de la familia. Punto. Pero es que esas no son familias. O sea, la unión de dos hombres y dos mujeres con niños no es una familia. Punto. Se pasa de un modelo institucional de familia, que tiene una estructura y una finalidad que no dependen de las preferencias subjetivas e individuales de los cónyuges, a una visión puramente contractualista y voluntarista. Hay algunas pseudo definiciones de familia que están ofreciendo los grupos de lesbianas, gays, transexuales, como decir que una familia, hay una que me pareció muy vulgar, una que decía que la familia es únicamente cuando un grupo de personas comen del mismo refrigerador. Eso no es una familia. 10. Con el tiempo, las teorías del gender han ampliado el campo de su aplicación. Punto. A principios de los años 90 del siglo pasado, se fueron concentrando en la posibilidad de los individuos de autodeterminar sus propias inclinaciones sexuales, sin tener en cuenta la reciprocidad y la complementariedad de la relación hombre-mujer, así como la finalidad procreativa de la sexualidad. Sí, aquí hay muchas ideas interesantes en el punto 10. Por ejemplo, comenta que a principios de los años 90 del siglo pasado se fueron concentrando en esto, en decir que la preferencia, como una opción, una decisión a determinado gusto sexual, a determinado gusto o orientación afectiva sexual. Dicen que es una decisión, que la gente puede decidir de ello. Pero cuando, por ejemplo, una persona que tenía preferencias homosexuales dice que ahora tiene preferencias heterosexuales o que decide querer tener preferencias heterosexuales, rápidamente es censurado, atacado y perseguido totalmente por los grupos de lesbianas, gays, transexuales, transgénero, transvestis, bisexuales, intersexuales, asexuales, queer, etc. Entonces, no es cierto que estos grupos hayan dicho que están partidarios por el derecho a decidir la sexualidad, por lo que pudiéramos denominar libertad sexual. No, estos grupos han estado promoviendo únicamente todo aquello que sea anti-heterosexual, todo aquello que sea diverso de la heterosexualidad. Y otro punto que toca muy importante, ese documento titulado Varón y Mujer los creó, emitido por el Papa Francisco, es cuando habla acerca de que estas ideologías, la ideología de género, se olvida totalmente de la finalidad procreativa de la sexualidad. Es decir, la motivación biológica, la finalidad, la función de nuestro diseño biológico, del que tengamos genitales, es la reproducción sexual. No es sentir placer, no es pues no sé qué otras cosas se le quiere atribuir al sexo. Hoy en día se le quiere atribuir incluso el carácter de redención, lo cual es completamente herético. No tiene esa finalidad la sexualidad. La sexualidad existe para, ¿cómo se puede decir?, asegurar la supervivencia de la especie humana. Esa es la finalidad de la sexualidad. Entonces, aquí hay dos puntos muy importantes en el apartado número 10 que viene entre la página 6 y 7. Continúo leyendo. Además, incluso se llega a teorizar una separación radical entre género, entre paréntesis gender, y sexo, sex.
con la prioridad del primero sobre el segundo, es decir, con la prioridad de que el género estaría por encima del sexo. Punto. Este logro es visto como una etapa importante en el progreso de la humanidad. Sí, hablamos de una ideología progresista. Siempre dicen que cuando un país no ha aprobado las leyes de la dictadura homosexual o antiheterosexual, yo prefiero decir, porque no solamente es homosexual, sino una diversidad de miles de cosas que sean antiheterosexuales, es decir, una ideología de odio que cada vez fomenta la creación de más géneros que sean antiheterosexuales. Esta es la realidad. O sea, la heterosexualidad, como es la única real, tiene por enemigos a todas las demás que son construcciones sexuales. Por eso esta es una ideología de odio, y ciertamente es marxismo, porque el marxismo se basa en el odio de los supuestamente oprimidos, de los resentidos sociales, de los envidiosos, de los frustrados, en contra de aquellos que son exitosos conforme ya no un modelo patriarcal, ya no un modelo sociológico o cultural occidental, sino aquellos que viven acorde a su naturaleza y que son vistos con resentimiento por aquellos que se esfuerzan en escupir al cielo y vivir contra la naturaleza. Bueno, dice, este logro es visto como una etapa importante en el progreso de la humanidad, en la cual se, cita textual, presenta una sociedad sin diferencias de sexo. Eso es sumamente preocupante. 11. En este contexto cultural se comprende que sexo y género han dejado de ser sinónimos, es decir, conceptos intercambiables, ya que describen dos entidades diferentes. Punto. El sexo define la pertenencia a una de las dos categorías biológicas que derivan de la diada originaria, femenina y masculina. El género, en cambio, es el modo en el cual se vive en cada cultura la diferencia entre los dos sexos. Esto es precisamente lo que les comentaba desde la introducción. Esta idea que es claramente revolucionaria, totalmente distinta a los que están irracionalmente opuestos a la ideología de género y aquellos que están irracionalmente a favor de teorizar esa pseudodoctrina. La Iglesia Católica dice claramente que a dos sexos se corresponden dos géneros. Hay tantos géneros como sexos existan. Y en la especie humana solamente existe femenino y masculino. Por lo cual solamente pueden existir dos géneros, dos roles de género, vamos a decirlo así, o sea, dos papeles que desempeñan distintas funciones, solamente variables, dependiendo de la cultura que se trate. El problema no está en la distinción en sí, que podría ser interpretada rectamente, sino en una separación entre sexo y gender. Dice el documento, el problema no está en la distinción en sí, o sea, porque se sabe de origen que son distintos, hombres y mujeres siempre serán distintos, que podría ser interpretada rectamente, sino en una separación entre sexo y gender, una separación entre el sexo y el género. O sea, tratar de imponerle un género femenino a un sexo masculino es una aberración. No va a funcionar porque no tiene las capacidades para desempeñar ese papel, ese cargo. Vamos a decirle cargo, ahora cargo biológico y cultural. Punto. De esta separación surge la distinción entre diferentes, entre comillas, orientaciones sexuales, que no están definidas por la diferencia sexual entre hombre y mujer, sino que pueden tomar otras formas, determinadas únicamente por el individuo radicalmente autónomo. Punto. Asimismo, el mismo concepto de gender va a depender de la actitud subjetiva de la persona, que puede elegir un género que no corresponde con su sexualidad biológica y, de consecuencia, con la forma en la que lo consideran los demás. Transgender. Ok, repito esto. Asimismo, el mismo concepto de gender, de género, va a depender de la actitud subjetiva de la persona, es decir, de su psicología, de sus creencias que van contra la realidad, que pueden elegir un género, es decir, desempeñar un papel cultural que no se corresponde con su sexualidad biológica y, de consecuencia, con la forma en que lo consideran los demás. Transgender. Transgénero. 12. En una creciente contraposición entre naturaleza y cultura, las propuestas de género convergen en el queer. Es algo muy feo, ¿no? Queer se escribe, queer. Es decir, una dimensión fluida, flexible,
nómada, es decir, que no se va a quedar quieta en un lugar, al punto de defender la emancipación completa del individuo de cada definición sexual dada a priori, con la consiguiente desaparición de las clasificaciones consideradas rígidas. Se deja así al espacio a diversos matices variables por grado e intensidad en el contexto tanto de la orientación sexual como de la identidad del propio género. Bien como lo dice este documento del Papa Francisco, fue a partir de los años 90 en que estas pseudoteorías, sobre todo el queer, se amplificaron terriblemente. Yo, por ejemplo, recuerdo a las bandas británicas del Britpop, como la banda que recientemente volvió a hacer declaraciones sobre esto. No tenía mucho éxito en aquel entonces, pero al parecer vuelve a retomar su éxito y presencia a partir de defender esto, la ideología queer. Se trata de la banda británica, se escribe Suede. Ellos han dado declaraciones acerca de que no les gusta que los definan como homosexuales o como heterosexuales. Dicen que son heterosexuales, homosexuales, cosas así que son bastante extrañas. Es precisamente por esto, porque ellos pertenecen a una, digámoslo, secta ideológica llamada queer, que es una dimensión, como dice el Papa Francisco, fluida, flexible, nómada, al punto de defender la emancipación completa del individuo de cada definición sexual dada a priori, con la consiguiente desaparición de las clasificaciones consideradas rígidas. Es decir, que aunque existan millones de géneros, ellos siempre dirán que son distintos a esos millones de géneros porque es parte, o lo interiorizan, algo que tienen o practican, lo convierten en su ser, lo convierten en parte de su identidad, y de ese modo crean una total anarquía con relación a los papeles que desempeña un determinado sexo en la sociedad. El vocalista de esta banda, del cual no recuerdo su nombre, pues se caracterizó precisamente de vestirse como una especie de mujer, como entre mujer y hombre, y pues, los temas de las canciones obviamente son sumamente decadentes. Pero se dedicaron a promover precisamente esto, la ideología queer. 13. La dualidad de la pareja entra también en conflicto. Por cierto que en Gran Bretaña, donde se cree que es un país sumamente ultra progresista o depravado, también ahí ocasionaron mucho escándalo entre la sociedad, sobre todo en los años 90. Ahora ya debe de ser distinto. Creo que Gran Bretaña está a punto de extinguirse precisamente por seguir toda esta clase de ideologías y abrir totalmente sus fronteras a una inmigración ilegal descontrolada. Ya no eran cristianos, no eran cristianos desde mucho tiempo antes. Eso de que ahora con la migración musulmana se está extinguiendo la cristianidad de Inglaterra, yo creo que es un poco falso, porque ellos desde mucho tiempo antes, bueno, hablamos desde la creación de la secta anglicana, ¿no? Con el adúltero rey Enrique VIII y la dinastía de los bastardos. Bueno, puede ser que ahí ya no existiera como tal, ya no existiera como tal una civilización cristiana, porque ellos se dedicaron a exterminarla con base a asesinatos, terrorismo y persecución, hogueras y etcétera, y decapitaciones, ¿no? Ya desde ahí hubo un cambio muy significativo, y a partir de 1717 la organización satánica de la masonería, plenamente de carácter judaico, se establece en Inglaterra como sede internacional de la Gran Logia de Jerusalén, o la Gran Logia de Inglaterra, como luego cambió su nombre. Continuamos con la lectura de este documento, Varón y Mujer los creó, de el Papa Francisco. 13. La dualidad de la pareja entra también en conflicto con los poliamoríos, es decir, mucha especie de promiscuidad, muchas parejas. 13. La dualidad de la pareja entra también en conflicto con los poliamoríos que incluyen a más de dos personas. Por lo tanto, se observa que la duración del vínculo, y su naturaleza vinculante, o sea, la finalidad por la cual están vinculados supuestamente, amorosamente, afectivamente estas personas, pues es obviamente una finalidad, ¿cómo decirlo?, hedonista. Se estructura como una variable de acuerdo con el deseo contingente de las personas, con consecuencias en el nivel de compartir responsabilidades y obligaciones inherentes a la maternidad y la paternidad.
O sea, eso ya no sería la finalidad de crear una familia, ya no sería la de compartir, la de ayudarse, la de complementarse para desempeñar papeles de paternidad y maternidad. Y ahí el problema de cómo estas ideologías destruyen la familia. Toda esta gama de relaciones se convierte en parentesco, kinships, basado en el deseo o el afecto, a menudo caracterizados por un tiempo determinado, éticamente flexible o incluso consensuada sin planificación alguna. Lo que vale es la absoluta, y lo ponen en letras cursivas, libertad de autodeterminación y la elección circunstancial de cada individuo en el contexto de cualquier relación emocional. Cualquier relación emocional. Lo que dije al principio, o sea, es una relación cuya única finalidad es hedonismo. No hay un futuro en las relaciones de este tipo, en las relaciones destructivas y promiscuas, homosexuales, lésbicas, transgénero, transvesti, bisexual, intersexual, asexual, queer. No hay una finalidad más que, incluso podemos decir, la de divertirse. O sea, hedonista, fundamentalmente es un placer momentáneo, el placer que ellos tienen de sentir emociones fuertes. Eso es lo único que tiene. Entonces, en esto se destruye la familia, de este modo que no hay futuro. Estas relaciones sexuales además son estériles, no pueden procrear, aunque quisieran no pueden procrear, y aunque quisieran formar una familia no pueden porque son relaciones estériles, y en caso de que adopten siguen siendo relaciones estériles porque nunca hay el vínculo emocional, ni los papeles, ni los roles de género que desempeña, que obviamente un género no puede ser desempeñado por un hombre el papel de mamá. No puede porque tiene una base biológica distinta. 14. De esa manera se apela al reconocimiento público de la libertad de elección del género y la pluralidad de uniones en oposición al matrimonio entre hombre y mujer, considerado una herencia del patrimonio patriarcal. Sí, fundamentalmente dicen que es algo patriarcal, como si el hombre fuera el único con la capacidad de procrear, ¿no? Como si esto fuera relaciones de dos hombres que procrean. Las feministas, los gays, los grupos marxistas culturales, muchos grupos de supuestos liberales siempre atacan todo lo que sea de la sociedad tradicional como elementos machistas o patriarcales. Es una forma de satanizar y confundir, porque ciertamente pudiera decirse que en ciertas culturas hay una intolerancia o opresión hacia la mujer, pero ellos lo quieren confundir con los aspectos positivos, o sea, desechan todos los aspectos positivos de los roles que desempeña determinado sexo y que son la base de la civilización, incluso yo dijera no civilización, sino de la especie humana. Entonces, 14. De esta manera se apela al reconocimiento público de la libertad de elección del género y la pluralidad, o sea, pluralidad de uniones en oposición al matrimonio entre hombre y mujer, considerándolo una herencia del patrimonio patriarcal. Punto. Por lo tanto, se quisiera que cada individuo pudiera elegir su propia condición y que la sociedad se limite a garantizar tal derecho. O sea, la sociedad debe de ser acrítica, debe de estar censurada, debe de estar perseguida, amenazada con ser prisionera, si se atreve a criticar que una persona diga que puede elegir su papel sexual. Es un absurdo. Porque por mucho que diga que lo elige, nunca te van a poder obligar a ti, porque es injusto, a creer que un hombre que dice ser una mujer, tú le tengas que interpretar como mujer. Nadie me va a obligar a eso. No lo podrán. Lo intentarán, pero no lo podrán. También mediante un apoyo material, o sea, también es de un carácter patrimonial. ¿Por qué? Porque si un hombre dice que se quiere amputar los genitales, los ideólogos de género, los lobbies, los grupos de presión, exigen que sea con recursos públicos. O sea, de la mayoría que no es homosexual, de la mayoría que no es transexual, de la mayoría del pueblo que no es transvesti, ni bisexual, ni ninguna de esas cosas, sacan los impuestos, roban los impuestos un gobierno LGTBI y los invierte en supuestamente cambiar de sexo a una persona, que eso es una mentira porque jamás las células de ese hombre jamás dejarán de decir XY. Nunca se cambia de sexo.
Se puede ser un hombre castrado, un hombre estéril, pero nunca va a ser una mujer porque no existen los cambios de sexo. Ni de género, porque es una aberración, es una hipocresía, que él nunca va a poder desempeñar el papel de un género femenino. Por eso, repito, por lo tanto, se quisiera que cada individuo pudiera elegir su propia condición y en la sociedad se limite a garantizar tal derecho, también mediante un apoyo material. De lo contrario, nacerían formas de discriminación social contra las minorías. Esa es la amenaza, ese es el delito. Nacerían formas de discriminación social contra las minorías. Por el hecho de que yo no quiera entregar mis impuestos a una causa desviada, ya lo consideran los ideólogos de género o intentan distorsionar las cosas para hacerlo parecer una forma de discriminación social contra las minorías. Punto. La reivindicación de dichos derechos ha entrado en el debate político de hoy día, obteniendo aceptación en algunos documentos internacionales e integrándose en algunas legislaciones nacionales. Y con todo hemos de decir que en los documentos internacionales, como el Tribunal de Estrasburgo, no se reconoce y no se reconocerá jamás como un derecho humano esta clase de cosas. Hasta el momento no se ha hecho eso y eso es bueno porque se tendría que torcer de una forma más grotesca a lo que hemos visto las legislaciones de los países para decir que eso es un derecho. Que el obligar a las personas a actuar de manera hipócrita frente a otras sería una especie de derecho de un determinado grupo de personas con problemas afectivos, emocionales y de orientación sexual e identidad. Y eso es inaceptable, sencillamente. 8. Puntos de encuentro. 15. En el contexto de las investigaciones sobre el gender, emergen todavía algunos posibles puntos de encuentro para crecer en la mutua comprensión. De hecho, a menudo los proyectos educativos tienen la necesidad compartida y apreciable de luchar contra cualquier expresión de injusta discriminación, que también existen las injustas discriminaciones. Persiguen una acción pedagógica, sobre todo con el reconocimiento de los retrasos y las carencias. Punto. Ciertamente no se puede negar que a lo largo de los siglos se ha asomado formas de injusta subordinación, que tristemente han marcado la historia y han influido también en el interior de la Iglesia. Esto ha dado lugar a rigidez y fijeza, que demoraron la necesaria y progresiva inculturación, es decir, aprendizaje, del mensaje genuino, del mensaje auténtico, con el que Jesús proclamó, cita textual, igual dignidad entre el hombre y la mujer. Igual dignidad entre el hombre y la mujer, pero dignidad como hombre y como mujer, al fin y al cabo, dando lugar a acusaciones de un cierto machismo, más o menos disfrazado de motivaciones religiosas. Es otra de las acusaciones de los grupos marxistas. Nota a pie de página: Papa Francisco, discurso a los participantes de la Asamblea General de los miembros de la Pontificia Academia para la Vida, 5 de octubre de 2017. Página 9. 16. Un punto de encuentro es la educación de niños y jóvenes a respetar a cada persona en su particular y diferente condición, de modo que nadie, debido a sus condiciones personales, abre paréntesis, discapacidad, origen, religión, tendencias afectivas, etc., cerrar paréntesis, pueda convertirse en objeto de acoso, violencia, insultos y discriminación injusta. Se trata de una educación a la ciudadanía activa y responsable, en la que todas las expresiones legítimas de la persona se acogen con respeto. Cierto, en este caso, no sé si sea la misma expresión que yo voy a manejar, pero yo entiendo que todo, al igual que la ideología de género, es una escuela falsa que trata de decir que las personas pueden dictar su sexo objetivamente y el género que desempeñan, lo cual es una absurdez, la desvinculación del sexo y del género. También existe una especie de doctrina, no es como tal una doctrina porque no está definida como tal, pero sí existe una especie de complejo o prejuicio que de una desorientación o de un problema sexual o psicoafectivo en la orientación sexual, se demoniza a estas personas y se les niega la posibilidad de ser interpretados como seres humanos, que son finalmente eso, seres humanos. Entonces, nunca las condiciones de discapacidad, origen, religión o tendencias afectivas pueden estar por encima de lo que se considera la dignidad humana.
Pero, por otro lado, esa misma dignidad humana tiene que ser respetada en las personas que defienden la verdad. Nosotros defendemos la verdad, nosotros defendemos un pensamiento que es científicamente demostrable, y no por esa, y a esa dignidad, al asegurársele, al presentársele la verdad de manera educada, de manera digna, no se está vulnerando, sino que se está tratando de favorecer para sacar a una persona de un problema que tiene. Entonces, con esto lo que quiero concluir, que el punto número 16 nos habla de que las personas, todas las personas, son respetables, pero sus opiniones no, porque sus opiniones pueden estar equivocadas. Sus opiniones solamente serán respetadas en razón que se correspondan con la ciencia, con lo demostrable. No va a ser respetable la opinión que está totalmente errada, ni aquella opinión que se intenta imponer como si fuera una ley por encima de lo que es la verdad, de lo que es demostrable, de lo que es acreditable, de múltiples formas. A eso yo creo que se refiere este punto 16. Todas las personas son respetables, pero sus opiniones no lo son. Y que digan lo que quieran, y que dijo Voltaire y todo eso. Voltaire era un masón cualquiera que decía que respetaba las opiniones de todos, mientras demonizaba y satanizaba a la Iglesia Católica y asesinaban sacerdotes durante la subversión francesa, la jacobina, masónica y judaica revolución francesa. Así que no vengan con esas absurdeces de que no respeto tu opinión o difiero de tu opinión, pero defendería mi vida a que lo expreses. Esa es una completa falsedad. No se puede ser tolerante ni defender las mentiras. Así como también incurre en ese vicio, en ese error de muchos políticos que dicen que respetan, pero a fin de cuentas les vale sorbete lo que sea, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, a Enrique Peña Nieto, que dice que respeta todas las aberraciones que declara Andrés Manuel López Obrador. Las respetará porque tiene algún pacto de corrupción o algún entendimiento, porque solamente así se puede decir que se entienda a alguien que le esté insultando todo el tiempo, pero que obviamente de insultar no pasará. Y también, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, que dice, bueno, pues dicen las calificadoras, demuestran, mejor dicho, con datos que la economía no va bien, de que los proyectos que está imponiendo son inviables, pero que él respeta, pero que él tiene su opinión. Eso es lo mismo que decir, aquí dicen esto y me están demostrando que dice esto, pero a mí me vale, porque yo digo otra cosa y ustedes tienen que someterse a lo que digo yo. ¿Sí? Entonces, por eso, las personas son respetables, pero sus opiniones no lo son. 17. Otro punto de crecimiento en la comprensión antropológica son los valores de la feminidad que se han destacado en la reflexión del gender. En la mujer, por ejemplo, la, cita textual, capacidad de acogida del otro favorece una lectura más realista y madura de las situaciones contingentes, desarrollando, cita textual, el sentido y el respeto por lo concreto, que se oponen a abstracciones a menudo letales para la existencia de los individuos y la sociedad. Se trata de una aportación que enriquece las relaciones humanas y los valores del espíritu, cita textual, a partir de las relaciones cotidianas entre las personas. Por esta razón, la sociedad está en gran parte en deuda con las mujeres que están, cita textual, comprometidas en los más diversos sectores de la actividad educativa. Fuera de la familia, por ejemplo, en guarderías, escuelas, universidades, instituciones asistenciales, parroquias, asociaciones y movimientos. Fin de cita. Dice, algo que me faltó leer del punto 16, dice, pueda convertirse en objeto de acoso, violencia, insultos y discriminación injusta. Se trata de una educación a la ciudadanía activa y responsable, en la que todas las expresiones legítimas de personas se acogen con respeto. Repito, todas las opiniones no son respetables, pero sí todas las personas son respetables. Las opiniones que sean respetables serán únicamente aquellas que se correspondan con la verdad. Las demás que sean creencias viciadas o imposiciones ideológicas, como es la ideología de género, no son respetables. 18. La mujer es capaz de entender la realidad en modo único, sabiendo cómo resistir ante la adversidad, haciendo la vida todavía posible incluso en situaciones extremas, y conservando un tenaz sentimiento del futuro. Punto. De hecho, no es una coincidencia que, cita textual, donde se da la exigencia de un trabajo formativo se puede constatar la inmensa disponibilidad de las mujeres a dedicarse a las relaciones humanas, especialmente en favor de los más débiles e indefensos. En este cometido, manifiesta una forma de maternidad afectiva, cultural y espiritual, de un valor verdaderamente inestimable por la influencia que tiene en el desarrollo de la persona y en el futuro de la sociedad.
Pregunta: ¿cómo no recordar aquí el testimonio de tantas mujeres católicas y de tantas congregaciones religiosas femeninas que en los diversos continentes han hecho de la educación, especialmente de los niños y de las niñas, su principal servicio? ¿Cómo no recordarlas? Nota a pie de página. Congregación para la Doctrina de la Fe, carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre la colaboración del hombre y de la mujer en la Iglesia y en el mundo, 31 de mayo de 2004, número 13. Juan Pablo II, carta a las mujeres, 29 de junio de 1995, número 9. Congregación para la Doctrina de la Fe, carta a los obispos, número 13. Página 10 de 28. Dice: crítica. 19. Sin embargo, hay algunos puntos críticos que se presentan en la vida real. Las teorías del gender indican, especialmente las más radicales, un proceso progresivo de desnaturalización o alejamiento de la naturaleza hacia una opción total para la decisión del sujeto emocional. Con esta actitud, la identidad sexual y la familia se convierten en dimensiones de la liquidez, entre comillas liquidez, y la fluidez, entre comillas fluidez. Son criticables cuando ponen las comillas liquidez y fluidez, posmodernas, fundadas solo sobre una malentendida libertad de sentir y del querer, más que en la verdad del ser. Es decir, que ellos están tratando de confundir categorías ontológicas como lo es el sentir y el querer con el ser, en el deseo momentáneo del impulso emocional y en la voluntad individual. Esto ya lo habían denunciado, por ejemplo, estudiosos de la homosexualidad, de las desviaciones sexuales, como el psicólogo Nicolosi o Everardo Martínez, que es Everardo Martínez, un psicólogo especializado en problemas de orientación sexual en México. Nicolosi creo que es de los Estados Unidos de Norteamérica, y ellos hablaban precisamente de esto, que en las ideologías de los grupos LGTT, BIQA, tienen precisamente esa idea de confundir lo que es el querer, el sentir, como si fueran hechos, como es el caso del ser. Seguramente el filósofo alemán Martin Heidegger tendría mucho que decir acerca de estas ideologías deleterias, porque pues él se enfocó especialmente en esa rama tan olvidada de la filosofía que es la ontología, el origen del ser. 20. Las presuposiciones de estas teorías son atribuibles a un dualismo antropológico, a la separación entre cuerpo reducido y materia inerte, y voluntad que se vuelve absoluta, manipulando el cuerpo como le plazca. Este fisismo, dice, y voluntarismo dan origen al relativismo, donde todo es equivalente e indiferenciado, sin orden y sin finalidad. Todas estas teorizaciones, desde las más moderadas hasta las más radicales, creen que el gender, entre paréntesis, género, termina siendo más importante que el sexo. Esto determina, en primer lugar, una revolución cultural e ideológica. Yo diría una subversión, porque revolución nos hablaría de llevarnos a un origen, al origen natural de las cosas, y esto en realidad es una subversión cultural e ideológica en la que el horizonte relativista, es decir, en un horizonte relativista, y en segundo lugar, una revolución jurídica, porque estos casos promueven derechos individuales y sociales específicos. Punto. 21. En realidad sucede que la defensa de diferentes identidades a menudo sea perseguida, afirmando que son perfectamente, lo pone en letras cursivas, indiferentes entre sí, y por lo tanto negándoles en su relevancia. Fíjense, ahorita acabo de pensar algo, a ver si me sale. Ellos dicen que hombres y mujeres son iguales. Bueno, si son iguales, entonces ¿por qué crear leyes para que supuestamente se conviertan en iguales? Hay muchas cosas que no cuadran, ¿no? Si hay una diferenciación totalmente biológica que es tan absurda que nos parece increíble que tengamos que estar abordando esto en el año 2019, discutiendo esto. Pero como siempre, es por ejemplo como el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador es un esquizofrénico, un enfermo, un mitómano, un mentiroso terrible. Y a él se le ocurre decir una mentira
En algún momento los medios de comunicación investigan, o periodistas o especialistas investigan, y desmienten sus mentiras. Pero era al día siguiente, a través de su acción propagandista comunista de conferencias matutinas que duran varias horas y que, si él pudiera, distorsionar las leyes para obligar a toda la gente a transmitir en cadena nacional, como obligó a todas las cadenas de televisión el día 1 de diciembre de 2018 a transmitir su ritual satánico pagano, a nivel nacional, en cadena nacional, en todos los canales para que todos estuvieran obligados a hacerlo, así se transmitirían las conferencias matutinas, y no solamente en televisión, también lo harían obligadamente que se transmitiera en radio, y los periódicos que lo pusieran en primera plana. Ese es realmente el objetivo, la finalidad, y que el internet transmitiera igual solamente eso que ya sería es ahorita algo así, algo como increíble. Ese es el verdadero interés de personas como el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es un furibundo promotor de la ideología de género. Repito esto porque pues siempre se ha estado negando que existan diferencias entre hombre y mujer, y aunque están plenamente acreditadas, incidentalmente se conoce la verdad, pero el propagandista repite su mentira, la reelabora incluso de distintas formas y la vuelve a publicar y la reproduce una y otra y otra y otra vez, que esa es la técnica que utilizan los medios de comunicación para adoctrinar, repetir la mentira una y otra y otra y otra vez. Así es como actúa el presidente López Obrador, y aquellos medios que reproducen las supuestas conferencias matutinas, como hace ciertos diarios como Milenio o Excelsior, de manera acrítica, lo único que están haciendo es fomentar precisamente ese adoctrinamiento. Asimismo, los ideólogos de género diariamente repiten la misma mentira, las mismas actitudes dramáticas, porque en realidad la ideología de género, al carecer de argumentos científicos, a lo que recurre es al victimismo, al chantaje, la amenaza y una serie de cosas que son sentimentalismo y acciones de propaganda dramática. Bueno, continúo leyendo esto. Punto 21. En realidad sucede que la defensa de las diferentes identidades a menudo sea perseguida, afirmando que son perfectamente indiferentes entre sí, por lo tanto negándoles en su relevancia. Esto asume una particular importancia según en términos de diferencia sexual. A menudo, de hecho, el concepto genérico de no discriminación, entre comillas, no discriminación, oculta una ideología que niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y la mujer. Punto. Y yo pudiera agregar que esta supuesta ideología de no discriminación discrimina a los que discriminan. Y discrimina sobre todo a aquellos que piensan de forma distinta y cuyo pensamiento se considera discriminatorio. Así que esta misma teoría se suicida, porque están discriminando a aquellos que piensan que eso no es discriminación, esa ya es en sí otra forma de discriminación. Cita textual dice: en vez de combatir las interpretaciones negativas de la diferencia sexual que mortifican su valencia irreductible para la dignidad humana, se quiere cancelar de hecho esta diferencia, proponiendo técnicas y prácticas que hacen que sea irrelevante para el desarrollo de la persona y de las relaciones humanas. Punto. Pero la utopía de lo, entre comillas, neutro, elimina, al mismo tiempo, tanto la dignidad humana de la constitución sexualmente diferente como la cualidad personal de la transmisión generativa de la vida. Fin de cita. Se vacía, de esta manera, la base antropológica de la familia, es decir, la funcionalidad en el hombre de la familia, o sea, la finalidad de la familia en el hombre. Dice, la utopía de lo neutro, o sea, ¿realmente existirá algo neutro en el mundo? No, obviamente no. Al mismo tiempo, tanto la dignidad humana de la constitución sexualmente diferente, sí, hay una dignidad en que el sexo sea diferente. El negarlo es algo indigno. 22. Esta ideología induce proyectos educativos y pautas legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente libres de la diferencia biológica entre el hombre y la mujer. La identidad humana se entrega a una opción individualista, también cambiante con el tiempo. Es la otra mentira, ¿no? De que ellos creen que alguien que es hombre en un determinado momento va a cambiar a ser mujer. Entonces, alguien también podría decir que, como lo dicen, ya en una total anarquía de géneros, hay por ahí un hombre que dice que es una niña de 7 años, y se comporta como una niña de 7 años, y ha sido adoptado por una supuesta pareja como una niña de 7 años, pero él es un hombre de 53 años, en realidad, que tiene varios hijos.
Entonces estamos cayendo en una locura. O sea, valga la redundancia, la ideología de género no es más que la pérdida de la razón. ¿Y quién fue un gran promotor de la pérdida de la razón? Pues el filósofo o los filósofos de la voluntad absoluta, que es una forma enferma de idealismo que surge de una doctrina cabalista, valga la redundancia, de un tal Jacobo Bray, si no mal recuerdo. Es esta clase de supuesto idealismo, de decir que la voluntad y las ideas están por encima de la realidad, como también existen otras doctrinas satánicas que dicen que lo material está por encima de las ideas. Eso también es siniestro, no es así, hay una complementariedad entre ambos, pero en la visión dialéctica o de constante guerra y conflicto que promueve el marxismo, de generar caos donde no lo existía, porque obviamente los sexos son complementarios y únicamente se les encuentran problemas o se les encuentra el conflicto a partir de distintas distorsiones ideológicas en las cuales se intenta generar un conflicto. Pues, ¿cómo decirlo? Los sexos, por ser diferentes, son armónicos. Un contacto puede conectarse, valga la redundancia, una clavija puede conectarse, porque son distintos, porque uno está para recibir y el otro para introducirse. Entonces, al momento de decir que tienen que ser iguales, pues no se podría dar ninguna conexión posible. Es decir, la armonía viene de la diferencia de sexos. Entonces, generar el caos solamente deriva de generar una igualdad. La igualdad va a generar un caos. La igualdad genera esterilidad y muerte, porque entre dos iguales no puede darse absolutamente ninguna complementariedad, sino una guerra total por competir por un mismo modelo o por un mismo objetivo. A esto es a lo que me refiero concretamente. 22. Esta ideología induce proyectos educativos y pautas legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente libres de la diferencia biológica entre el hombre y la mujer. La identidad humana se entrega a una opción individualista. O sea, ya no tiene ninguna finalidad de crear una familia alguna. Es una idea individualista. También es una idea cambiante, es decir, la falsa idea de que con el tiempo algo va a pasar que va a alterar, que va a alterar totalmente ¿cómo decirlo? Va a alterar totalmente incluso la estructura genética, la estructura, sí, genética o cromosómica básica de todos los seres humanos. Con el tiempo eso no va a ocurrir. La identidad humana entrega, dice, una opción individualista, se entrega una opción individualista también cambiante con el tiempo, una expresión de la forma de pensar y actuar muy difundida en la actualidad, que confunda la cita textual, genuina libertad con la idea de que cada uno juzga como le parece, como si más allá de los individuos no hubiera verdades, valores, principios que nos orienten, como si todo fuera igual y cualquier cosa debiera permitirse. Fin de cita. 23. El Concilio Vaticano II, al cuestionarse sobre lo que la Iglesia piensa de la persona humana, afirma que, cita textual, en la unidad de cuerpo y alma, el hombre, por su misma condición corporal, es una síntesis del universo material, el cual alcanza por medio del hombre su más alta cima y alza la voz para la libre alabanza del Creador. Fin de cita. Por esta dignidad no se equivoca el hombre al afirmar su superioridad sobre el universo material, y al no considerarse ya como partícula de la naturaleza o como elemento anónimo de la ciudad humana, por lo tanto, no ha de confundirse orden de la naturaleza con orden biológico, ni identificarse lo que esas expresiones designan. A ver, aquí nos está marcando una diferencia muy importante de la cual tenemos que hacer énfasis. Viene en la página 11. No es lo mismo para la Iglesia Católica el orden de la naturaleza con el orden biológico. Sí, porque ellos también, los ideólogos de género, también intentan confundirnos con que en la naturaleza hay actos de homosexualidad, o hay actos de cambios de sexo, o hay animales hermafroditas, tosían de las moscas, o no sé de qué. Sí, pero esos son insectos. Sí, igual yo creo que un león o cualquier animal es capaz de comerse sus propios hijos, y no por eso vamos a promover eso, ¿verdad? No por eso vamos a decir que esté correcto porque está presente incidentalmente o como error en la naturaleza. Entonces, no es lo mismo orden de la naturaleza con orden biológico.
El orden biológico es el orden de la naturaleza en la medida en que éste es accesible a los métodos empíricos y descriptivos de las ciencias naturales. Pero en cuanto orden específico de la existencia, por estar relacionado manifiestamente con la causa primera. ¿Cuál es la causa primera? Con Dios creador. El de la naturaleza ya no es un orden biológico. Fin de cita. 18. Papa Francisco. Discurso a los participantes en la Asamblea General de los miembros de la Pontificia Academia para la Vida, número 3. Amoris Laetitia, número 34. Gaudium et Spes, número 14. Ibidem Carol Boitila, Amor y Responsabilidad, Madrid, 2009, página 71 a la 72. Página número 12. Razonar. Argumentos racionales. 24. Escuchar el perfil histórico de los puntos de encuentro y las cuestiones críticas en la cuestión de gender lleva a consideraciones a la luz de la razón. De hecho, hay algunos racionales que aclaran la centralidad del cuerpo como un elemento integral de la identidad personal y de las relaciones familiares. El cuerpo es la subjetividad que comunica la identidad del ser. En este sentido se entienden los datos de las ciencias biológicas y médicas, según los cuales, entre comillas dice, el dimorfismo sexual, entre paréntesis aclara, es decir, la diferencia sexual entre hombres y mujeres, está probado por las ciencias, como por ejemplo la genética, la endocrinología y la neurología. Desde un punto de vista genético, las células del hombre, explica, que contienen los cromosomas XY son diferentes a las de las mujeres, cuyo equivalente es XX, desde la concepción. Por lo demás, en el caso de la indeterminación sexual, estamos hablando de los intersexuales, es la medicina la que interviene para una terapia. En estas situaciones específicas, no son los padres, ni mucho menos la sociedad quienes pueden hacer una elección arbitraria, sino que es la ciencia médica la que interviene con fines terapéuticos, operando de manera menos invasiva sobre la base de parámetros objetivos, es decir, científicos, sobre hechos, para explicar la identidad constitutiva, es decir, la idoneidad de, vamos a decir, lo que tengan que hacer para orientar a un ser humano que haya nacido con que es muy raro, que haya nacido con este problema de intersexualidad, hacia qué se va a orientar, hacia qué papel en la sociedad lo van a orientar, porque obviamente no pueden ser los dos. 25. El proceso de identificación se ve obstaculizado por la construcción ficticia de un, entre comillas, género o, entre comillas, tercer género. De esta manera, la sexualidad se oscurece como una calificación estructurante de la identidad masculina y femenina. El intento de superar la diferencia constitutiva del hombre y la mujer, como sucede en la intersexualidad o en el transgender, conduce a una ambigüedad masculina y femenina que presupone de manera contradictoria aquella diferencia sexual que se pretende negar o superar. Al final, esta oscilación no es otra cosa que una oscilación, porque son completamente distintos. No puede representar a los dos al mismo tiempo, sino un momento uno y luego el otro, es un momento masculino y otro momento femenino, es una oscilación. Esta oscilación entre lo masculino y lo femenino se convierte en una exposición solamente, entre comillas, provocativa, es decir, que quiere llamar la atención, contra los llamados, entre comillas dice, esquemas tradicionales, que no tienen en cuenta el sufrimiento de quienes viven en una condición intermediada. Indeterminada. Tal concepción busca aniquilar la naturaleza, dice entre paréntesis, todo lo que hemos recibido como fundamento previo de nuestro ser y de todas nuestras acciones en el mundo, cierra el paréntesis, mientras que lo reafirmamos implícitamente, mientras que se reafirma implícitamente. 26. El análisis filosófico muestra también cómo la diferencia sexual masculina, diagonal femenino, sea constitutiva de la identidad humana. En las filosofías greco-latinas, la esencia se pone como un elemento trascendente que repone y armoniza la diferencia entre lo femenino y lo masculino en la singularidad de la persona humana. En la tradición hermenéutica fenomenológica, tanto la distinción como la complementariedad sexual se interpretan en una clave simbólica y
metafórica. La diferencia sexual constituye en la relación la identidad personal, ya sea horizontal, es decir, didáctica hombre-mujer, o vertical, triádica, hombre, mujer y Dios. Tanto en el contexto de la relación interpersonal entre hombre y mujer, es decir, yo, diagonal tú, que dentro de la relación familiar, tú, diagonal yo, diagonal nosotros. Sí, pues, si no se dieran estas diferencias sexuales, pues difícilmente se podría llegar a tener un tú, un yo, un nosotros, y quedarían indeterminadas nuestras relaciones y cómo corresponder entre estas relaciones, ¿no? Eso es precisamente a lo que se refiere. En la tradición hermenéutica fenomenológica, tanto la distinción como la complementariedad sexual se interpretan como una clave simbólica y metafórica, es decir, si se declara una igualdad no nos entenderemos absolutamente nadie y no nos podremos expresar de ninguna forma entre nosotros. Creo que eso ya se está viendo, ¿no? Es muy difícil la comunicación entre los seres humanos. Nadie escucha, nadie se entiende. Viene más a hacer esto, la ideología de género, viene a agravar más esta situación. 27. La formación de la identidad se basa precisamente en la alteridad, en la confrontación inmediata con el, entre comillas, tú, diferente de mí. Sí, porque obviamente si algo es diferente de mí, es contrario a mí. Dirán, no, tiene que haber una especie de respeto. No es cierto. Es diferente a ti. De ahí existe lo decir, él es otro. Por eso nos referimos a ellos, nosotros. Y de ahí siempre hay una división. O sea, podemos llegar a acuerdos, podemos llegar a interactuar, pero siempre habrá una diferencia. Y siempre habrá fricciones porque es algo diferente a mí. No compartimos los mismos gustos, no compartimos los mismos intereses, y sin embargo se nos está obligando a tener que tolerarle, que tolerar en realidad no es un valor, sino más bien es ser indiferente de lo que le pasa al otro. Yo tengo que ser indiferente porque si no la ley me golpea. Eso es lo que en la actualidad está dictando la ideología de género. 27. La formación de identidad se basa precisamente en la alteridad, en la confrontación inmediata con el tú diferente de mí. Reconozco la esencia de mí en un yo. Yo soy esto, tú eres lo otro. La diferencia es la condición de la cognición en general y el conocimiento de la identidad. En la familia, la comparación con la madre y el padre facilita al niño la elaboración de su propia identidad y diferencia sexual. Por ejemplo, si bien es cierto que la mayoría de las personas que tienen problemas de orientación sexual fueron víctimas de algún abuso sexual, también es cierto que hay otras que en una etapa formativa, en una etapa definitiva de su identidad, que es por ahí de los 3 primeros años de vida, no tuvieron en el caso de los niños no tuvieron una imagen masculina fuerte con la cual identificarse, ya sea porque la madre eclipsó la presencia del padre y ello hace que no logre desarrollar esa identificación del niño con su padre. Entonces ahí empiezan a desarrollarse las bases para una futura persona con problemas homosexuales. En la familia, la comparación con la madre y el padre facilita al niño la elaboración de su propia identidad y diferencia sexual. Entonces, ¿estamos diciendo que la mujer no tiene ningún papel en esto? No, precisamente es la madre para el niño figura como algo distinto que también el niño tiene que asimilar. El niño asimila en los primeros 3 años de vida que la madre es distinta de él y que su padre es más similar a él por determinadas características de género y sexuales. Entonces, tanto como decir que la madre no tiene ningún papel, claro que tiene un papel fundamental dentro de todo esto. Les digo, los primeros 3 años de vida, y luego viene ya el desarrollo o la reafirmación de esa determinada identidad. En la familia, la comparación con la madre y el padre facilitan al niño la elaboración de su propia identidad y diferencia sexual. Las teorías psicoanalíticas muestran el valor tripolar de la relación padre-hijo, afirmando que la identidad sexual emerge completamente solo en la comparación sinérgica de la diferenciación sexual. Comparación sinérgica en la diferenciación sexual. Es decir, algo que se da a autoimpulso. 28. Algo que se va complementando. La complementariedad fisiológica. Es el punto 28. La complementariedad fisiológica, basada en la diferencia sexual, asegura las condiciones necesarias para la procreación.
completamente lógico, completamente comprensible. No puede haber procreación entre dos hombres, no puede haber procreación entre dos mujeres, ni mucho menos entre un hombre castrado con otro hombre castrado, con un hombre, ¿no? No va a haber procreación. Eso creo que nos queda bastante claro, dice. En cambio, el recurso a las tecnologías reproductivas, ya saben, inseminación in vitro, esclavitud de las mujeres por vientre alquilado y todas esas propuestas que han utilizado personajes decadentes de la sociedad actual como artistas como Ricky Martin o Miguel Bosé, esto de los vientres alquilados. En cambio, el recurso de las tecnologías reproductivas puede consentir la generación a una persona, pareja de una pareja del mismo sexo, con, entre comillas, fertilización in vitro y maternidad subrogada, que es el nombre, vamos a decirlo, eufemismo, que se le da a eso que es, pues, puede ser alquilar una mujer, ¿no? Alquilar un vientre o convertir a las mujeres en esclavas incubadoras, ¿no? De, ¿cómo decirlo?, de productos de hombres homosexuales y de mujeres homosexuales. Es algo terrible. Pero el uso de la tecnología no es equivalente a la concepción natural. Bien, Francisco, lo dice claramente, pero el uso de la tecnología no es equivalente a la concepción natural. Luego que no, porque implica manipulación de embriones humanos. Eso es una violación total a la ética biológica y médica. Fragmentación de la paternidad, instrumentalización y o mercantilización del cuerpo humano, así como reducción del ser humano a objeto de una tecnología científica, es decir, al comercio de seres humanos. Así como sería aberrante que se estuviera clonando personas para sacarles los órganos y realizar trasplantes, es decir, hay una cuestión fundamental en el derecho internacional, en el derecho humano, y es la dignidad humana. Es decir, que tú no puedes crear vida para destruirla o con fines mercantilistas. No puedes comprar seres humanos porque comprar un ser humano es esclavitud. Y eso es de lo que estamos cayendo, eso es lo que está cayendo personas como pues, los artistas que acabo de mencionar. Existirán obviamente muchas más personalidades que compran niños, ¿sí? Como también puede ser horrible. Por ejemplo, hace poco estaba oyendo un titular de estas farsantes marxistas, protectoras del crimen, y también un negocio muy lucrativo en Argentina, de estas abuelas de la Plaza de Mayo, que decían que estaban recuperando niños que habían sido dados, creo que como entregados, como en adopción a familias que ni siquiera eran sus familiares. O sea, niños que quedaron sin familia porque sus padres fueron criminales, asesinos, psicópatas, marxistas, quedaron sin familia, y obviamente esos niños no iban a quedar así sin el cuidado de nadie. El gobierno los dio en adopción para determinadas familias, que obviamente eran familias educadas, familias no marxistas, y les dieron una vida totalmente distinta, les dieron una finalidad a sus vidas completamente distintas, que hubieran sufrido mucho de no ser así. Pero, no, el régimen, el marxismo, la distorsión, el victimismo, el discurso, todo el rollo que se avientan estas pseudoactivistas, que son extorsionadoras del Estado porque cobran muchísimo dinero del Estado con relación a sus supuestas reparaciones, y entronizan como santos, como beatificados a todos estos asesinos que fueron los que fueron detenidos en sus días en Argentina. No fueron detenidos por nada. Es un tema polémico, pero a lo que me refiero es que hacen un escándalo de esas adopciones, y no hacen un escándalo cuando se está vendiendo niños. Se están vendiendo niños para toda clase de finalidades. Y por ejemplo, en el caso del aborto, se está vendiendo el cuerpo de los fetos para quién sabe qué clase de experimentaciones e incluso finalidades rituales, y no quisiera pensar hasta gastronómicas. Caníbales es la palabra seria. Entonces, hay mucha hipocresía en nuestra sociedad, y yo creo que este punto también es muy importante. El punto 28 dice: la complementariedad fisiológica, basada en la diferencia sexual, asegura las condiciones necesarias para la procreación. En cambio, el recurso de las tecnologías reproductivas puede consentir la generación a una persona, pareja de una pareja del mismo sexo, con fertilización in vitro y maternidad subrogada. Pero el uso de tecnología no es equivalente a la concepción natural, porque implica manipulación de embriones humanos, fragmentación de la paternidad, es decir, es demasiado blando en este sentido. Es la destrucción de la paternidad, no es una fragmentación, es la destrucción de la paternidad. Todo aquello que sea distinto del modelo biológico, pues no es una paternidad como tal. Instrumentalización y diagonal o mercantilización del cuerpo humano, así como reducción del ser humano a un objeto de una tecnología científica. Dígase esclavitud. Es exactamente igual esto al tráfico de órganos. Igual.
Alguien puede decir, estás exagerando, pero no, es exactamente igual. Es esclavitud del ser humano y la venta de seres humanos. Imperdonable, inaceptable. 29. Por lo que concierne en particular al sector escolar, es propio en la naturaleza de la educación la capacidad de construir las bases para un diálogo pacífico y permitir un encuentro fructífero entre las personas y las ideas. Además, la perspectiva de una extensión de la razón a la dimensión trascendente parece no secundaria. El diálogo entre fe y razón, entre comillas francesas, dice, si no quiere reducirse a un estéril ejercicio intelectual, debe partir de la actual situación concreta del hombre y desarrollar sobre ella una reflexión que recoja su verdad ontológico-metafísica. En esta dimensión se coloca la misión evangelizadora de la Iglesia sobre el humano y la mujer. Notas a pie de página, Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación. Donum Vitae, 22 de febrero de 1987, número 4. Benedicto XVI. Discurso a los participantes en el Sexto Simposio Europeo de Profesores Universitarios. Roma, 7 de junio de 2008. Pues nos queda entonces bastante claro qué es esto del comercio de los seres humanos y esto del aborto. Es crear vida para luego destruirla. Si no querías crearla, ¿para qué la creas? Si solamente era para destruirla. Y el comercio, que sobre todo esto es un negocio. Es un negocio todo esto de las supuestas reproducciones asistidas, vientres subrogados. Es una aberración total. Es la esclavitud del ser humano. También recientemente creo que vimos esto en Estados Unidos, en el estado de Nebraska, en que un hombre hizo que su madre gestara a su propia nieta, solamente para satisfacer la ambición pues de tener hijos de esta forma. Díganme qué aberración es esa. Esa es una forma de incesto. Se podrá decir lo que se quiera, pero es una forma de incesto y sobre todo que eso es algo que es aberrante porque implica la esclavitud del ser humano, el comercio, así como se tratan a las personas, los niños, de mascotas. Es denigrante. Esa es la peor violación a los derechos humanos que se pueda cometer. Los supuestos derechos humanos deben de proteger la dignidad humana y sin embargo los activistas de derechos humanos se callan totalmente cuando hacen esta clase de comercios, esta clase de transacciones de esclavitud humana, de comercio de carne humana. Página 15. Proponer. Antropología cristiana. 30. La Iglesia Madre y Maestra no solo escucha, sino que, fortalecida por su misión original, se abre a la razón y se pone al servicio de la comunidad humana ofreciendo sus propuestas. Es evidente que, sin una aclaración satisfactoria de la antropología sobre la cual se basa el significado de la sexualidad y la afectividad, no es posible estructurar correctamente un camino educativo que sea coherente con la naturaleza del hombre como persona con el fin de orientarlo hacia la plena actuación de su identidad sexual en el contexto de la vocación al don de sí mismo. Y el primer paso en esta aclaración antropológica consiste en reconocer que, cita textual, también el hombre posee una naturaleza que él debe de respetar y que no puede manipular a su antojo. Fin de cita. Este es el núcleo de esta ecología del hombre que se mueve desde el reconocimiento de la dignidad peculiar del ser humano y desde la necesaria relación de su vida, porque obviamente para que una vida sea armoniosa tiene que tener una relación ¿con qué? Con la ley moral escrita en su propia naturaleza. No está escrito en ningún documento, está en la misma, óigame bien, en la misma naturaleza hay una ley moral, visible, comprobable, por usted, por mí, por cualquiera. 31. La antropología cristiana tiene sus raíces en la narración de los orígenes, tal como aparece en el libro del Génesis, donde está escrito que, y ese es el nombre del documento, precisamente el nombre del documento viene del Génesis, de los primeros versículos del libro del Génesis en la Biblia, viene clarísimo. Dice, donde está escrito, cita textual, Dios creó al hombre a su imagen. En otra parte dice, varón y mujer los creó. Génesis 1:27. En estas palabras existe el núcleo, no solo de la creación, sino también de la relación vivificante entre el hombre y la mujer,
que los pone en una unión íntima con Dios. El sí mismo y el otro de sí mismo se completan de acuerdo con sus específicas identidades y se encuentran en aquello que constituye una dinámica de reciprocidad sostenida y derivada del Creador. Nota a pie de página, dice Benedicto XVI, discurso ante el Reichstag de Berlín, Alemania, 22 de septiembre del 2011, Papa Francisco, carta encíclica sobre el cuidado de la casa común, Laudato Si, 24 de mayo de 2015, números 154-155. 32. Las palabras bíblicas revelan el sapiente diseño del Creador que ha asignado al hombre como tarea el cuerpo. ¿Sí? Las palabras bíblicas revelan la sapiencia, vamos a decir sapiencia, del diseño creado por el Señor y que ha asignado al hombre como tarea el cuerpo, su masculinidad y feminidad, y que en la masculinidad y feminidad le ha asignado, en cierto sentido, como tarea su humanidad, la dignidad de la persona y también el signo transparente de la, entre comillas, comunión interpersonal, en la que el hombre se realiza a sí mismo a través del auténtico don de sí. Por lo tanto, la naturaleza humana, para superar cualquier fisismo o naturalismo, debe entenderse a la luz de la unidad del alma y el cuerpo, en la unidad de sus inclinaciones del orden espiritual y biológico, así como todas las demás características específicas necesarias para alcanzar su fin. Fisismo o naturalismo, pues es aquello que niega a Dios y se radica en todo lo que existe en la naturaleza. Entonces, esta pseudodoctrina, que es una forma de reduccionismo, muy antigua por cierto, es retomada precisamente por los ideólogos de género para decir, bueno, pues es que en ciertos casos hay ciertos animales que practican la homosexualidad o de repente cambian de roles, cambian de funciones en sus relaciones, ¿no? De forma aislada, de forma distorsionada o como un fallo de la naturaleza, eso es lo que no dicen. Pero en determinado caso esos son animales. Los seres humanos son distintos. Pero el naturalismo intenta reducirlo todo a eso. Entonces, imagínense, que es la misma doctrina, y cómo puede serlo, ¿no? O sea, cómo puede ser la misma doctrina masónica naturalista la que intentan promover los grupos LGTBI, tienen más siglas, pero para resumir, que intentan ellos propagar esta clase de pensamiento que, si se siguiera a cabalidad, entonces tendría que aplicarse una ley de la jungla, ¿no? Los seres humanos devorar a otros seres humanos, aunque en la naturaleza eso no se ve. O no se ve con mucha regularidad, porque ya como le he comentado, hay ciertas especies que se comen a sus propios hijos, ¿no? Incluso esos pequeños hámsters que tienen algunas personas en sus casas se comen a sus propios hijos. Y no porque esté en la naturaleza y no porque ocurra en la naturaleza quiere decir que los seres humanos tendrán que imitarlo, ¿verdad? Entonces, el naturalismo no es más que una pseudodoctrina de la masonería. Y como todo lo que deriva de la masonería, obviamente también deriva de la cábala, está presente el pensamiento absolutista de decir, bueno, como es esto, entonces tiene que ser todo así, que viene de esa idea de eliminar de manera dialéctica todas las diferencias y generar toda una estructura de igualdad en la cual no hay ninguna complementariedad, sino que ya todo está contrarrestado, es decir, todo se reduce a una igualdad de 0-0, 0-0, por ambos lados de la supuesta ecuación. En esa supuesta situación de equilibrio, pues es la muerte, la extinción de la humanidad y de la vida misma. 16.33. En esta, entre comillas, totalidad unificada, se integra la dimensión vertical de la comunión con Dios y la dimensión horizontal de la comunión interpersonal, a la que son llamados el hombre y la mujer. La identidad personal madura auténticamente en el momento en que está abierta a los demás, precisamente porque, cita textual, en la configuración del propio modo de ser, femenino o masculino, no confluyen solo factores biológicos o genéticos, sino múltiples elementos que tienen que ver con el temperamento, la historia familiar, la cultura, las experiencias vividas, la formación recibida, las influencias de los amigos, familiares y personales admiradas, y otras circunstancias concretas que exigen un esfuerzo de adaptación. Fin de cita. De hecho, dice, para la persona humana es esencial el hecho
de que llega a ser ella misma solo a partir del otro. Es decir, el yo se determina a partir de la existencia de un tú y de ser diferente de ese. Interesante, ¿no? El yo llega a ser el mismo solo a partir del tú y del vosotros. Está creado para el diálogo, para la comunión sincrónica y diacrónica, y solo el encuentro con el tú y con el nosotros abre el yo a sí mismo. Por lo cual, la igualdad que promueven estas ideologías deleterias, nocivas, es exactamente la misma igualdad criminal que promueve la masonería con su lema igualdad, libertad y fraternidad, porque si existe igualdad, obviamente no existe libertad de ser diferente. Es una incoherencia. Y si existe esa imposición de que tú no puedas ser diferente, de que no puedas desarrollar tu propia forma de ser natural, realmente original, objetivamente natural, entonces odias a los demás y no puede existir la fraternidad. Por eso ese lema de igualdad, libertad y fraternidad es una consigna satánica. Es una consigna totalmente satánica que además en la Revolución Francesa debe de agregársele libertad, igualdad, fraternidad o muerte. Ese era el lema completo de la masonería, o muerte. Y de hecho la muerte caracteriza todo el pensamiento de la masonería y su anarquía relativista. De hecho, para la persona humana es esencial el hecho de llegar a ser ella misma solo a partir del otro. El yo llega a ser él mismo solo a partir del tú y del vosotros. Está creado para el diálogo, para la comunión sincrónica y diacrónica. Y solo el encuentro con el tú y con el nosotros abre el yo a sí mismo. 34. Es necesario reiterar la raíz metafísica de la diferencia sexual. De hecho, las diferencias sexuales de hecho, hombre y mujer, son las dos formas en que se expresa y se realiza la realidad ontológica de la persona humana. Es decir, el ser se realiza en esas dos formas, pero es el mismo ser. El ser se realiza solamente en esas dos expresiones físicas. Esta es la respuesta antropológica a la negación de la dualidad masculina y femenina a partir de la cual se genera la familia. El rechazo de esta dualidad no solo borra la visión de la creación, sino que delinea una persona abstracta, es decir, una persona irreal, cita textual, que después elige para sí mismo autónomamente una u otra cosa como naturaleza suya. Se niega a hombres y mujeres su exigencia creacional de ser formas de la persona humana que se integran mutuamente. Ahora bien, si no existe la dualidad de hombre y mujer como dato de la creación, entonces tampoco existe la familia como realidad preestablecida por la creación. Pero en este caso también la prole ha perdido el puesto, los derechos, vamos a decir, ha perdido los derechos, el puesto que hasta ahora le correspondían y la particular dignidad que le es propia. Entonces vean qué terrible, ¿no? Al destruir la familia se le está arrebatando a los niños, a la descendencia, los derechos que tenían garantizados. Entonces son unos criminales, son unos retrógrados represores, todos aquellos que promueven la ideología de género, que quieren arrebatarle los derechos a unos pobres niños, son unos opresores, los derechos que le dan, que le confieren y que están determinados por la familia, para ellos, para exclusivamente goce, disfrute, ejercicio de ellos. Eso es lo terrible. Es un punto muy importante el 34. 35 dice: en esta perspectiva, educar a la sexualidad y a la afectividad significa aprender, cita textual, con perseverancia y coherencia, lo que es el significado del cuerpo. En toda la verdad original de la masculinidad y la feminidad significa, cita textual, aprender a recibir el propio cuerpo, a cuidarlo y a respetar sus significados. En otra parte dice, también la valoración del propio cuerpo en su feminidad o masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente y enriquecerse recíprocamente. Por lo tanto, a la luz de una ecología, es decir, de cuidar el entorno plenamente humano e integral, la mujer y el hombre reconocen el significado de la sexualidad y la genitalidad en aquella intrínseca intencionalidad relacional y comunicativa que atraviesa su corporeidad y los envía mutuamente el uno hacia el otro. Notas a pie de página o referencias a pie de página, dice Amoris Laetitia, número 286. Benedicto XVI, discurso a la 61ª Asamblea General
de la Conferencia Episcopal Italiana, 27 de mayo de 2010. Benedicto XVI, discurso a la Curia Romana, 21 de diciembre de 2012. Amoris Laetitia, número 151. Laudato Si, número 155. La familia. 36. La familia es el lugar natural en donde esta relación de reciprocidad y comunión entre el hombre y la mujer encuentra su plena actuación. En ella, el hombre y la mujer, unidos en la elección libre y consciente del pacto del amor conyugal, realizan, cita textual, una totalidad en la que entran todos los elementos de las personas, reclamo del cuerpo y del instinto, fuerza de sentimiento y la afectividad, aspiración, aspiración del espíritu y de la voluntad. Fin de cita. La familia es una realidad antropológica y en consecuencia una realidad social de cultura. Fin de cita. De lo contrario, calificarla con conceptos naturaleza ideológica, calificarla con conceptos de naturaleza ideológica que tienen fuerza solo en un momento de la historia y después decaen, es decir, después no tienen fuerza, significa traicionar su valor. La familia como sociedad natural en la que se realizan plenamente la reciprocidad y la complementariedad entre el hombre y la mujer preceden al mismo orden sociopolítico del Estado, es decir, existen antes que el orden sociopolítico del Estado, cuya libre actividad legislativa debe tenerlo en cuenta, es decir, respetar lo que estaba antes, primero en tiempo, primero en derecho. Debe de tenerlo en cuenta y darle el justo reconocimiento. Nunca en la historia de la humanidad, el Estado había tratado de destruir la familia por decreto. A no ser en las teorizaciones delirantes del filósofo Platón, que algunos ni siquiera saben si realmente existió. 37. Es racionalmente comprensible que en la naturaleza misma de la familia se fundan dos derechos fundamentales que siempre deben de ser respaldados y garantizados. El primero es el derecho de la familia a ser reconocida como el principal espacio pedagógico primario para la formación del niño. Punto. Este, entre comillas, dice derecho primario, después se traduce concretamente en la obligación gravísima de los padres de hacerse responsables de la educación íntegra personal y social de los niños. Es decir, que eso que intentan hacer los estados marxistas, de apropiarse de la educación pública para apropiarse de los niños, no va. De ser necesario de que estas dictaduras se sigan imponiendo y sigan secuestrando la educación pública, con ayuda de grupos criminales como la CENTE o el CENTE, será necesario, y ya de hecho lo están haciendo muchas personas, de educar a sus hijos en sus propias casas para vencer precisamente lo que pretende hacer el Estado. El Estado siempre ha pretendido, a través de la educación pública, apropiarse de los niños, abolir la familia, como quería Platón, como quería Marx, y adoctrinar a los niños, a los lobeznos, que después, ya completamente adoctrinados, denunciaban a sus padres para ser asesinados. Con total indiferencia, porque decían, el Estado es tu familia, ellos no son tu familia. También en lo que respecta a su educación sobre la identidad sexual y la afectividad, cita textual, en el marco de una educación para el amor, para la donación mutua, fin de cita, es un derecho deber, es un derecho y deber educativo que se califica como esencial, relacionado como está con la transmisión de la vida humana como original y primario, respecto al deber educativo de los demás, por la unicidad de la relación de amor que subsiste entre padres e hijos, como insustituible e inalienable, es decir, que no se les puede quitar bajo ninguna circunstancia y que, por consiguiente, no puede ser totalmente delegado, es decir, nombrado a alguien más para hacerlo, o usurpado, es decir, arrebatado por otros, porque sí, existen aquellos que quisieran que a sus hijos se los educara totalmente el Estado y no tener ningún problema. Y existen otros que aunque no quieren, el Estado le quiere arrebatar a sus hijos. O por ejemplo, creo que es el caso de Canadá, donde un psicópata llamado Justin Trudeau ha introducido una serie de leyes en las cuales si las personas se niegan a adoctrinar a sus hijos en la ideología de género, el Estado puede reclamarlos, el Estado puede quitárselos. Entonces, estos dos puntos son fundamentales de observar, viene más desarrollado en la página 19.